Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los misterios, celebramos los éxitos y hoy, nos sumergimos en un tema que ha encendido las redes sociales y ha mantenido a tantos de ustedes con la respiración contenida, la conexión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy en este vídeo vamos a explorar a fondo esa pregunta que muchos se hacen: ¿Kerem Bürsin agradece a Hande Erçel por amor o por algo más allá? Nos adentraremos en las recientes declaraciones, en los gestos, en el contexto que rodea estas interacciones para tratar de descifrar qué hay realmente detrás de estas palabras y acciones. Y antes de sumergirnos en este fascinante análisis, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil, solo le dan al botón rojo de suscribirse y activan la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, manos a la obra, o mejor dicho, mentes a la obra para descifrar este enigma. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, que nació en el set de Sen Kalkam, ha sido un auténtico fenómeno. No solo la serie conquistó audiencias a nivel mundial, sino que la química entre sus protagonistas era tan palpable, tan eléctrica, que rápidamente traspasó la pantalla. Los fans se enamoraron de ellos como pareja, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Y como suele suceder con estas duplas que encienden la pasión del público, cada interacción, cada comentario, cada me gusta entre ellos, se convierte en material de análisis para millones de personas. Recientemente hemos sido testigos de varios momentos en los que Kerem Bürsin ha hecho mención a Hande Erçel, y es precisamente esta mención la que ha generado la controversia y la pregunta central de nuestro vídeo. ¿Qué significa ese agradecimiento? ¿Es un simple gesto de cortesía hacia una colega con la que compartió un proyecto exitoso, o hay un trasfondo más profundo, un reconocimiento de un amor que quizás aún perdura, o que dejó una marca imborrable? Para entenderlo, primero debemos contextualizar. Kerem y Hande mantuvieron una relación sentimental durante un tiempo considerable, y su ruptura, cuando finalmente se confirmó, fue un golpe para muchos de sus seguidores. Sin embargo, ambos han mantenido una actitud madura y respetuosa públicamente, lo que ha alimentado la esperanza de muchos de que la relación entre ellos, de una u otra forma, se mantuviera. Recientemente, en un evento o entrevista, Kerem Bürsin fue preguntado sobre su experiencia en Sen Kalkam, y naturalmente se le preguntó sobre Hande Erçel. Su respuesta, según se ha reportado y analizado en redes sociales, fue algo así como: Hande fue una compañera increíble. Aprendí mucho de ella y estoy agradecido por todo lo que compartimos. Ella fue una parte fundamental del éxito de esa serie y le deseo lo mejor. Aquí es donde empiezan las interpretaciones. El uso de la palabra agradecido y la mención de que ella fue una parte fundamental del éxito son puntos clave. Por un lado, es una declaración profesional impecable. Como actor, agradecer a una colega por su contribución a un proyecto compartido es lo más normal y esperable. El éxito de Sen Kalkam fue un esfuerzo conjunto y reconocer el papel de Hande es, desde una perspectiva objetiva, lo correcto. Pero, ¿qué hay de ese agradecido por todo lo que compartimos? Esa frase es la que abre la puerta a las especulaciones más románticas. Todo lo que compartimos puede interpretarse de muchas maneras. Podría referirse a las largas horas de rodaje, a los desafíos superados juntos, a la amistad que construyeron en el set. Y aquí está el meollo del asunto, podría referirse a los momentos personales, a la relación amorosa que vivieron, a las experiencias compartidas fuera de cámaras. Si Kerem Bürsin hubiera dicho simplemente: Hande fue una gran actriz en Sen Kalkam, y estoy agradecido por su profesionalismo, la interpretación sería puramente profesional. Pero el matiz de todo lo que compartimos le da una connotación más íntima. Analicemos los posibles significados de este agradecimiento. Opción 1. Agradecimiento profesional y de compañerismo. En este escenario, Kerem está reconociendo la valiosa colaboración de Hande en un proyecto que les catapultó a la fama mundial. Está destacando su talento, su dedicación y el impacto que tuvo en el éxito de la serie. Las cosas que compartieron se refieren a las experiencias laborales, al apoyo mutuo durante el rodaje, a la química artística que crearon para dar vida a sus personajes. En este contexto, no hay nada romántico, solo un reconocimiento sincero de una colega talentosa. Es la respuesta esperada de dos profesionales que trabajaron juntos en un proyecto de gran envergadura. Opción 2. Agradecimiento por el amor y la relación pasada. Aquí es donde las esperanzas de los fans se disparan. Si Kerem está agradecido por todo lo que compartieron y sabe
Hemos que compartieron una relación sentimental, entonces podría estar reconociendo el impacto que esa relación tuvo en su vida, tanto a nivel personal como, quizás, incluso profesional. Este agradecimiento sería una forma sutil de decir, tú fuiste importante para mí, no solo como compañera, sino como persona, y valoro lo que vivimos juntos. Podría ser una forma de honrar el amor que hubo, sin necesariamente indicar un deseo de reanudarlo, sino más bien un reconocimiento de la huella que dejó. Opción 3, un punto intermedio, agradecimiento por una conexión que trasciende lo profesional, pero no necesariamente romántico en el presente. Quizás Kerem valora la conexión especial que tuvo con Ande, una conexión que iba más allá de la simple amistad y el compañerismo, pero que ahora, como expareja, se ha transformado en un respeto profundo y un cariño sincero. Todo lo que compartimos podría englobar tanto las experiencias profesionales como las personales, reconociendo la importancia de Ande en su vida en ese momento y la marca positiva que dejó. No es un te amo explícito, pero tampoco es un simple gracias por tu trabajo. Es un reconocimiento a la totalidad de la experiencia compartida, que incluyó, sin duda, una fase romántica. Es crucial considerar el tono y el contexto de las declaraciones de Kerem. Si se mostró sonriente con nostalgia, o con una mirada significativa al decir estas palabras, esto podría inclinar la balanza hacia una interpretación más emocional. Si por el contrario su tono fue puramente profesional y directo, entonces la primera opción cobra más fuerza. Los fans, por supuesto, tienden a aferrarse a la esperanza y a la interpretación más romántica. Para muchos, Kerem Bürsin y Hande Erçel son la pareja ideal, y cualquier señal de conexión entre ellos es motivo de celebración. Las redes sociales se llenan de teorías, es un mensaje secreto, está diciendo que todavía la quiere, simplemente es un buen tipo que valora a las personas en su vida. Sin embargo, como analistas de este tipo de fenómenos, debemos ser cautelosos y tratar de mantener una perspectiva equilibrada. A veces, lo que parece un gran indicio para los fans, en realidad es solo una declaración madura y profesional. La presión mediática sobre las celebridades es inmensa, y a menudo tienen que navegar por aguas muy delicadas al hablar de sus relaciones pasadas. Si Kerem Bürsin estuviera pidiendo una segunda oportunidad o expresando un amor romántico activo, probablemente lo haría de una manera más directa, o al menos menos ambigua. El uso de la palabra agradecido sugiere un reconocimiento de algo que fue, algo que ya se completó o evolucionó. La gratitud es por algo que se recibió o se vivió. Pensemos en la posibilidad de que Kerem simplemente esté demostrando ser una persona decente y agradecida. Después de una relación intensa y un proyecto tan exitoso juntos, es natural que mantenga un respeto y un cariño por la persona con la que compartió tantas experiencias. No tiene por qué implicar que el amor romántico esté presente en el mismo grado que antes. Podríamos interpretar que Kerem, al decir agradecido por todo lo que compartimos, está honrando la memoria de lo que fue una etapa muy importante de su vida y carrera. No está negando el pasado, ni lo está minimizando. Simplemente está reconociendo su valor y el impacto que tuvo Hande Erçel en ese periodo. También es posible que haya un elemento de publicidad o de gestión de imagen involucrado. En el mundo del entretenimiento, mantener una relación cordial con exparejas puede ser beneficioso para la reputación y para futuras colaboraciones. Mostrar respeto y gratitud es siempre una buena estrategia. Ahora podría ser que él sienta algo más allá de la simple gratitud profesional. Es imposible saberlo con certeza sin escuchar directamente de él en un contexto mucho más íntimo, o sin ver señales más claras. Pero basándonos en sus declaraciones públicas y el contexto general, la interpretación más probable es que se trate de un profundo agradecimiento por la colaboración profesional, la amistad y las experiencias compartidas, que por supuesto incluyeron una fase romántica significativa. El algo más allá podría referirse a la profundidad de esa conexión, a la huella que dejó, más que a un deseo de reavivar la llama romántica. Es fascinante observar cómo los fans interpretan estas palabras. Para muchos, la palabra amor está implícita en la gratitud hacia una expareja con la que se compartió una relación sentimental. Y es un sentimiento natural querer ver a las parejas que admiramos juntas nuevamente. Pero debemos recordar que la vida real de las celebridades es compleja, y sus sentimientos y relaciones evolucionan. Si pensamos en ello, una persona que se separa de otra, y luego de un tiempo habla de ella con gratitud por todo lo que compartieron, está mostrando madurez. Está diciendo, no guardo rencor, valoro lo vivido, y reconozco tu importancia en mi historia. Esto en sí mismo es algo hermoso.
Podríamos incluso hipotetizar que Kerem Bürsin, al ser preguntado sobre Hande Erçel, siente una responsabilidad de responder de manera que honre tanto el pasado como el presente. No quiere herir sentimientos ni alimentar rumores infundados, pero tampoco quiere faltar al respeto a la persona con la que compartió tanto. Por eso opta por una respuesta que es profesionalmente correcta, pero con un toque de calidez que reconoce la profundidad de su conexión. La pregunta al final es si ese agradecimiento es solo por el trabajo, o si incluye ese componente de amor y conexión emocional que hubo en el pasado. Y la verdad es que probablemente es una mezcla de todo. Es la gratitud por la compañera de trabajo excepcional que fue, la gratitud por la persona que significó mucho para él en un momento de su vida, y la gratitud por las experiencias compartidas que en su conjunto moldearon parte de su camino. El algo más allá que menciona nuestro título, se refiere precisamente a esa zona gris entre la amistad, el compañerismo y el amor pasado. No es un amor romántico activo, pero tampoco es una relación puramente profesional. Es el reconocimiento de una conexión profunda que dejó una marca, una conexión que merece ser agradecida en todas sus facetas. En resumen, cuando Kerem Bürsin expresa su agradecimiento a Hande Erçel, está, en mi opinión, haciendo una declaración de madurez y aprecio. Reconoce la importancia de Hande en el éxito de Senkalkam y, de manera implícita, agradece las experiencias compartidas, que sin duda incluyen el amor y la conexión que vivieron. No es un llamado al pasado, sino un reconocimiento sincero de la huella que dejó Hande Erçel en su vida y carrera. Es un recordatorio de que incluso después de una ruptura, las conexiones humanas profundas pueden evolucionar hacia el respeto, el cariño y la gratitud. Y hasta aquí, mis queridos espectadores, nuestro análisis de esta intrigante cuestión. Hemos intentado desentrañar las diferentes capas de significado detrás de las palabras de Kerem Bürsin. Espero que este vídeo les haya resultado informativo, entretenido y, sobre todo, les haya hecho reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el mundo de las celebridades. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Agradezco enormemente su tiempo y su dedicación a este canal. Si les gustó el contenido y sienten que les aportó algo, por favor, no olviden dejar un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y si todavía no lo han hecho, ¿qué esperan? Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita y únanse a nuestra comunidad. Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué creen ustedes sobre el agradecimiento de Kerem Bürsin? ¿Es solo profesional, o hay algo más allá? Déjenme sus teorías y reflexiones. Nos leemos y sobre todo nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.